Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy queremos contestar una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos medir nuestro crecimiento espiritual o tu crecimiento espiritual? Porque todo el mundo tiene o tenemos conceptos erróneos de cómo hacerlo y de cómo se mide ese crecimiento espiritual. Podemos mirar a un árbol o podemos mirar un sembradío y en base a qué podemos decir que ese sembradío o ese árbol es un árbol sano o es un sembradío sano. Pues lo vamos a poder ver no a través de que si tiene muchas ramas ese árbol o tiene muchos diferentes tipos de plantas, no porque el tronco es muy grande o porque el árbol es muy alto. Ese árbol o esa cosecha o ese sembradío la vamos a medir por la cosecha y el árbol lo vamos a medir por sus frutos. Y el tipo de fruto que dé, a veces dan, si es un manzano, si da unas manzanas ricas, sabrosas, jugosas, e igual para cada una de las frutas. De la misma manera podemos medirnos nosotros por ¿cómo sabes tú? ¿A qué sabes? Tú mídete, no te estoy pidiendo que te chupes un dedo o algo, ¿verdad? Sino que si tú mismo te puedas medir y verificar a qué sabes tú. ¿Sabes a Jesús? ¿O sabes a un hombre religioso? Que sí, a lo mejor tienes un liderazgo dentro de tu institución, de tu iglesia, o porque a lo mejor tú te jactas de haber leído la Biblia muchas veces, o te jactas de tener un montón de buenas obras que has realizado alrededor, y con eso tú te mides que tu crecimiento espiritual es muy bueno. La verdad es que el parámetro que Dios nos dio para que pudiésemos medir nuestro crecimiento espiritual se llama nuestro Señor Jesucristo. Él es el parámetro, es el Dios hecho hombre que estuvo 33 años y medio poniéndonos el ejemplo de cómo ser. Y aparte nos ha agrandado o nos ha ampliado ese concepto el mismo Pablo al hablarnos de los frutos y de los dones del Espíritu Santo, que a veces no les damos mucha atención, pero finalmente ellos son los que nos miden el qué tanto del Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios no es solamente ni nada menos que Jesucristo sin límites. O sea que el Espíritu va a tratar siempre o va a procurar siempre llevarnos hacia cómo es Jesús. Porque Jesús es el prototipo de la persona que a Dios le agrada. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Esto de lo que estamos inmersos, que es nuestra relación con Dios o nuestra adoración a Dios o nuestra búsqueda a Dios a través de la iglesia, no es otra cosa sino el deseo de agradar, el deseo de ser una persona grata delante del Padre, como lo fue su Hijo Jesús. Entonces tú y yo tenemos un solo trabajo, y ese es que cada día nos parezcamos más a Jesús, que hagamos y nos comportamos como Jesús se comportó, y Jesús tuvo todos los frutos y tuvo todos los dones del Espíritu Santo. La pregunta que te debes de saber al decir a qué me sabe yo mismo, qué sabor me doy, es si ahora eres más benigno que antes con las personas que están a tu alrededor, con tu propia gente. Si ahora dominas tu carácter más que antes. Antes eras una persona muy violenta, muy iracunda, y hoy ya dominas ese temperamento, ese carácter, lo has puesto en las manos del Señor y el Espíritu ha hecho una obra en tu vida de tal manera que en lugar de contestar mal o contestar con violencia o inmediatamente como antes que tenías la mecha bien corta y por cualquier cosita respingabas y hoy ya te controlas, bueno, eso se habla
y me dice a mí de que ya dominas más. Y eso no porque estás consciente y lo haces adrede, sino ya en forma natural, porque el Espíritu ha hecho una obra en ti. Si ahora cuando vienen los días con dificultades y las circunstancias adversas se vienen contra ti, ¿tienes más temple? ¿Estás más plantado o sigues temblando? ¿Sigues sin dormir? ¿Sigues empanicado por cualquier situación que se te viene encima? ¿O ya hay más temple en ti? ¿Estás más derechito ante las dificultades, viendo hacia arriba y no viendo hacia abajo? Como hemos hablado tantas veces, que el enemigo nos hace agachar la cabeza porque nos ha vencido. Y Dios nos pide que levantemos la cabeza al cielo creyendo que de ahí va a venir nuestro socorro. Entonces, ¿tienes más temple o cómo andas? Verifícalo. Todas estas preguntas es para que tú mismo, yo no te conozco, o tal vez sí te conozco, pero no sé qué tanto estás oyendo o estás escuchando bien esta plática y qué tanto le estás poniendo atención a esta plática para verdaderamente verificarte. No para que te enojes conmigo o estés en desacuerdo conmigo, verifícate tú. Yo lo estoy haciendo a mí mismo. Ahora, hoy, cada día vivimos con más amor hacia los demás. No enojándonos tanto con los demás o despreciando a los demás o aborreciendo a los demás, sino amándolos, aun cuando sean nuestros enemigos, aun cuando sea nuestra suegra, ¿verdad? Amándolos porque finalmente, como dice Primera de Juan y en muchas partes de las Escrituras, Dios es amor. Y si nosotros estamos siguiendo a Dios, si nos estamos tratando de parecer más a Dios, si estamos siguiendo a Dios, si somos sus discípulos de Dios, obviamente nosotros va a tener que haber mucho más amor que antes. Entonces, ¿qué tanto amor hay en ti? Verifícate. Vete unas semanas atrás, verifícate unos meses atrás y decir, bueno, ¿de cuándo acá ya tengo mucho amor para con los demás? Con aquella persona que no aguantaba, ahora ya la aguanto más. Y ve tu semblante, si andas con gozo o andas todo fruncido, constantemente enojado, preocupado. Ya tienes aquí unas zanjas que podíamos hacer un sembradío ahí de tan profundas que están, porque todo el tiempo estás preocupado. Toda la vida estás preocupado y no disfrutas la vida, no disfrutas a tus hijos, no disfrutas a nada, porque siempre estás preocupado. Entonces, uno de los frutos más hermosos que, como hemos visto en domingos anteriores, es el gozo. Y el gozo te trae una libertad, te hace creerle a Dios. El gozo es un símbolo, es un indicador de que sí le estás creyendo a Dios. Por lo tanto, aunque estás en dificultades, estás moviéndote en gozo. Y juntamente con esto, pues tiene que venir el caminar por fe. El caminar por fe, no creyendo lo que ves, sino creyendo lo que Dios te ha dicho. No caminando por vista, sino por fe, diciéndole al Señor, yo te creo lo que tú me has dicho y lo que tú me has dado. Todo esto es por el lado de los frutos. Pero si eres y tu identidad es en el Espíritu, juntamente con los frutos, pues la otra parte de tu identidad son los dones, las virtudes que Dios te está dando. Unas virtudes tan tremendas como la profecía. Ahora ya me manejo más proféticamente. Ya le profetizo más a mis hijos, ya le profetizo más a mi esposa, a mi esposo. Ya comienzo a moverme más en profecía, porque eso tiene que darse en forma natural, por lo cuanto tú estás en contacto con Dios. Y Dios es profético. De tal manera que dijo a las cosas que no eran como si fuesen y se hicieron así como son. Y Dios nos enseñó a ser proféticos. Nos pide que ojalá que todos profeticen. Nos habla en 1 de Corintios 14. Entonces, yo creo que ese es un buen indicador de que si estás creciendo en el Espíritu, vienen sueños constantes, comienzas a moverte en sueños y en direcciones sobrenaturales que Dios te da en una manera increíble. O ya bajaron tus sueños, o ya no tanto, ya no tienes tantas visiones, o ya no profetizas, estás más bien enfrascado en la vida. Tú mídete ahí mismo.
O si ya vienen a tu vida para tomar las decisiones, ya se vienen palabras de ciencia, sabes qué está pasando, entiendes perfectamente cuál es la verdadera dificultad, ves el trasfondo de todas las cosas que están sucediendo a tu alrededor, comprendes, porque la palabra de ciencia y de conocimiento te indican, te abren los ojos y puedes visualizar realmente lo que está sucediendo. Y viene también sabiduría, que es otro de los dones por los cuales tú puedes ahora, entendiendo lo que está pasando, tomar decisiones perfectas y precisas que te van a sacar de la dificultad. ¿Te estás moviendo en eso? ¿Estás constantemente moviéndote en eso? Porque eso es algo que debes estar en el Espíritu. Yo estoy en el Espíritu a veces en la madrugada y el Espíritu me está diciendo todo lo que hice mal, y me está diciendo todo lo como lo debía haber hecho, y me está diciendo cómo lo debo de corregir, y constantemente me está dando palabras de ciencia todo el tiempo, en la noche. Ya cuando amanece sé exactamente qué hacer. Yo creo que Jesús hacía lo mismo. Yo lo veo en las Escrituras, sabía dónde irse, sabía que tenía que ir a Samaria, o sabía que tenía que ir a resucitar a Lázaro, sabía exactamente qué hacer, porque al orar estaba recibiendo palabra de ciencia y conocimiento, y la sabiduría le decía qué hacer. Y esas son cosas que nos deben de estar constantemente fluyendo. Todos los días tiene que estar fluyendo esas palabras de ciencia y sabiduría constantemente. Si no está sucediendo eso, necesitamos meternos más con Dios. Y también verifícate si tú has podido vencer los espíritus inmundos de sexualidad, la pornografía, que está fácil en la computadora. ¿Estás venciendo esos espíritus inmundos? ¿Estás pudiendo someter espíritus de pleitos, de ira que hay en casa o de ti mismo? Esos espíritus inmundos que quieren tomar el control. ¿Estás sujetando espíritus de enfermedad? ¿Más fácil? ¿Tú mismo te das cuenta que ya hay más poder en ti? Si estos son indicadores que te muestran secamente, ahora sí que fríamente, los números son fríos, como dicen, miden tu crecimiento espiritual. Yo cada vez sí siento las enfermedades, me meto con gente, obviamente nosotros que estamos ministrando constantemente en iglesias y en lugares, obviamente se vienen muchas enfermedades. Estamos en contacto con mucha gente, inclusive cuando vamos al Hospital Niño Poblano, pues hay hasta tuberculosis, hay un montón de enfermedades, lepra, etcétera. Hay un montón de enfermedades. Vamos, a lo mejor nos ponemos en ciertos momentos una protección, pero realmente siento que voy protegido, siento que puedo contra esas enfermedades, siento que tengo la autoridad contra ellas, siento que aunque vengan sobre mí, puedo rechazarlas. Ese es un buen indicador también. Porque cuando el poder de Dios viene sobre nosotros, que son dones de sanidad y milagros, pues primeramente tienen que estar en nosotros. Primeramente tienen que fluir en nosotros. Y yo me doy cuenta cuando mi cuerpo, aunque es débil como el de todos ustedes, a través del Espíritu se fortalece, se endurece. Como que se vuelve de hierro. Y el Espíritu me dice, vamos. Y sí, siento cómo la enfermedad quiere entrar por mi garganta o en mi estómago, pero veo también cómo el Espíritu lo rechaza. ¿Ves eso en tu vida? Si no, esto te lo estoy diciendo no para desanimarte, te lo estoy diciendo para animarte a que sí se puede, que tienes que estar todo el tiempo creciendo. El ir a la iglesia o el asistir a un lugar o estar conectados con alguien que nos está dando algo del Espíritu, tiene que surgir o tiene que terminar en frutos. Entonces estos frutos o dones que te estoy diciendo, tiene que ir creciendo. Si no estás creciendo, algo está mal. Dios quiere que todo el tiempo, cada día, en cada momento, nos parezcamos más a Jesús. Un día desperdiciado es un día en el que no avanzas hacia Jesucristo. Un día que se perdió en tu vida eterna, no te hablo de tu vida nada más natural, en tu vida eterna, porque finalmente nuestro objetivo es estar al parecido de Jesús, lo más parecido a Él cuando estemos en la eternidad. Bueno, un día en la eternidad perdido es que no hayas avanzado un poquito más a la imagen de Jesús. Por eso yo te reto. ¿Qué tenemos que hacer?
No decir, es que yo oro 3 horas. Ese no es indicador, porque puedes estar orando 3 horas, pero jugando al valero, jugando dominó. Y dices, estoy orando, no estás orando. Dices que estás orando, estás leyendo, pero tú estás en la palabra, pero la palabra no está en ti. Entonces eso no significa nada. Lo que yo te quiero decir ahora, a lo que yo te quiero dirigir ahora, es que hagas cambios significativos, que no juegues ya más, que no juguemos más a solamente pretender que estamos en el Espíritu o que estamos creciendo en el Espíritu, sino que de veras procures crecer en el Espíritu. Que procuremos, te estamos dando un momento, 10 minutos con Dios que te ayudan a reflexionar. Con eso reflexionas y le das vuelta y vuelta y vuelta como si estuvieses masticando, como las vacas que tienen 5 estómagos. Entonces agarran un pedazo de pasto, se lo meten y lo pasan de un estómago a otro hasta que queda una buena cremita, una buena lechita. Porque ya la procesaron. Tú igual y yo tenemos que estar procesando la palabra de Dios. Tenemos que estar procesando el estar comunicados con Dios. No fingir o no decir que sí estamos comunicados cuando no lo estás. Porque entonces perdiste un día de parecerte más a Jesús en la eternidad. Dios por eso nos dice que el reino de Dios, ahí en Romanos 14:17, dice que el reino de Dios no es una cuestión de comer o de beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo? Que el reino de Dios no viene o no se introduce a nuestra vida a través de cosas materiales. Es que dejé de comer, estoy ayunando para que entonces Dios me oiga. Tal vez funcione, pero si tú estás ayunando sin estar en la palabra o estar tú metido con Dios, sino sencillamente porque estoy ayunando y dejo de comer, pero piensas en la inmortalidad del cangrejo, pues difícilmente ese ayuno va a servir de algo. Entonces no tiene que ver con que dejé de comer o dejé de beber o dejé de hacer esto o de que yo leo la Biblia tanto tiempo o que yo oro tanto tiempo, sino que en la verdad, como dice ahí, para empezar en tu casa llegue la paz, para empezar en tu casa llegue la alegría, para empezar en tu casa llegue la justicia. Porque si el reino de Dios realmente está en ti, cuando viene cuando uno está en cualquier lugar, ya sea en tu casa o fuera de tu casa, en una iglesia o en una reunión o en visita con otra familia, tú ya llevas el reino de Dios. ¿Qué es esto? ¿Cómo llevo el reino de Dios? Llevo una bandera, un estandarte que dice reino de Dios. Y lo pongo y lo meto ahí en la casa o en donde estoy. Digo, ya llegó el reino de Dios, muchachos. ¿Por el estandarte? No. El reino de Dios llega porque donde tú estás ahí llega la paz. No llega más pleito. Ahí las personas están enojadas y tú pones la paz. Metes la alegría. Haces justicia con los que están a tu alrededor, o con tus nietos, o con tus hijos, o con los vecinos. Haces justicia, haces lo justo. Por ejemplo, cuando llegas a un lugar, un familiar está enfermo, te aseguro que ese enfermo dice, esto no es justo, yo me porto bien, yo he dado mis diezmos, yo voy a la iglesia porque estoy enfermo. No es justo, esto no es justicia. No tengo paz, se me fue la paz porque traigo dolor. Me siento muy mal, me estoy muriendo. Esto no es paz. Obviamente no hay alegría porque la alegría se me fue con esta enfermedad. Pero llegas tú y en ti está el reino de Dios. Y cuando llegas a esa persona no le dices nada más, bueno, que Dios te bendiga, hijo mío, ojalá te alivies pronto, hasta luego, ahí te hablo más al rato a ver cómo sigues. No, ¿a dónde vas? ¿Cómo que nada más eso? Si eres como Jesús es, que esa es la idea, por eso vamos creciendo en el Espíritu, tú vas a llegar ahí, por eso llevas el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué es el Evangelio del Señor Jesucristo? Son las buenas nuevas. Y unas buenas nuevas, un evangelio sin poder, pues no son buenas nuevas.
Un evangelio sin poder, cuando llego con el enfermo y no tengo poder para orar por él y que se sane, pues entonces no son buenas nuevas. Sencillamente eres un visitante más. No traes el reino de Dios, traes una visita nada más y solamente tu apellido, pero no traes el reino de Dios, sino porque lleves un estandarte de que soy de tal iglesia, ya llegó el reino de Dios. No, llega el reino de Dios porque en ti está el evangelio de poder. Y por lo tanto, no solamente le vas a decir a él que está enfermo, te hablo más tarde, ¿no? En el nombre de Jesús, yo le ordeno a esa enfermedad que te deje en paz, que venga la justicia sobre tu vida, que venga la alegría sobre tu vida, que llegue la paz sobre tu vida y sobre esta casa. En el nombre de Jesús lo declaro ahora. Y pones autoridad y dominas a los espíritus que están dominando sobre ahí. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 10:9, sanen a los enfermos que haya en esos lugares y dígales, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y entonces sí, te parecerás a Jesús. Y entonces sí, traerás el reino de Dios sobre ese lugar. Y entonces sí, estarás implantando a donde tú vayas la cultura del reino. Ese reto te lo dejo, cristiano. Pero la primera pregunta antes de hacer todo eso que te tienes que hacer es, ¿estoy creciendo espiritualmente? Si no, tenemos que hacer modificaciones en nuestros hábitos para buscar crecer a la altura y a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima plática.